Geraldine Jiménez y le voy a hablar de lo que es la cirrosis hepática. Esta es la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica. Esta enfermedad se diferencia en varios estadios en el que generalmente el enfermo permanece sintomático incluso durante años y el descubrimiento se puede producir de una manera accidental al detectar una hepatomegalia de borde duro o con anomalías de laboratorio en exámenes rutinarios. La progresión de la cirrosis hepática va a depender directamente de la causa y de su posible tratamiento. Recientemente se ha propuesto un nuevo esquema en la historia natural de la cirrosis hepática que describe 4 fases con unas características clínicas y un pronóstico bien diferenciado. En el estadio número 1 se presenta ausencia de varices esofágicas y de ascitis y estas generan solamente 1% de mortalidad al año. En el estadio número 2 va a haber varices esofágicas sin antecedentes de hemorragia y sin ascitis y solamente representan el 3,4% de la mortalidad por cirrosis hepática al año. En el estadio número 3 se va a presentar ascitis con o sin varices esofágicas y van a representar el 20% de mortalidad por cirrosis hepática al año. Y en el estadio número 4 va a haber hemorragias gastrointestinales por hipertensión portal con o sin ascitis y van a representar el 57% de mortalidad por cirrosis hepática del año. Los estadios 1 y 2 van a corresponder a pacientes con fase de cirrosis hepática compensadas, mientras que los estadios 3 y 4 corresponden con la fase de cirrosis hepática descompensada. Síntomas de la cirrosis hepática. A medida de que el tejido cicatricial vaya reemplazando el tejido sano y empeorando la función hepática, se van a presentar diversos síntomas relacionados con el hígado. Entre estos vamos a tener la fatiga, que va a ser uno de los principales y que va a venir acompañado de pérdida de masa muscular. El prurito, que se va a producir debido a los trastornos en los conductos biliares y que puede concurrir en cualquier punto de la enfermedad hepática. El edema, que va a ser generalmente en los miembros inferiores. La ascitis, que va a ocasionar un aumento de plenitud abdominal cada vez mayor, acompañado de inapetencia y malestar abdominal. Y en el caso de que se presente una gran cantidad de ascitis, el líquido va a restringir la expansión torácica, lo que también puede ocasionar una falta de aliento. También se pueden presentar sangrados en el tubo digestivo por venas anormalmente dilatadas que se van a encontrar generalmente en la parte inferior del esófago. Y por último, la ictericia, que se va a ver en la piel y en la esclerótica del ojo, más el crecimiento de la orina y las heces pálidas. Causa de la cirrosis hepática. Hay muchas causas de las lesiones hepáticas, como el consumo excesivo de alcohol, los virus, trastornos hereditarios, lesiones relacionadas con las drogas y exposición a toxinas ambientales. Si no se trata, cualquier enfermedad que cause lesiones continuas en el hígado puede conducir a una cirrosis. Las lesiones en el hígado llevan a la inflamación, que puede ser detectada mediante las anormalidades en las pruebas de sangre relacionadas con el hígado. Al paso del tiempo, las lesiones continuas van a llevar al desarrollo de tejido cicatricial en el hígado, un proceso que se va a conocer como fibrosis. Dado que el hígado tiene una gran cantidad de función de reserva, las cantidades de fibrosis de leve a moderada generalmente no presentan síntomas. Sin embargo, a medida que la cantidad de fibrosis vaya aumentando, puede conducir a alteraciones en la forma y la función normal del hígado. La cirrosis se presenta cuando la estructura normal del hígado se ve alterada por bandas de tejido cicatrizal. Una de las funciones normales del hígado es filtrar la sangre para que ésta vuelva al corazón desde el aparato digestivo. Cuando hay cirrosis presente, la presencia de tejido cicatrizal causa un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través del hígado y esto va a dar como resultado que se produzcan altas presiones en las venas que drenan el hígado. Este proceso se va a conocer como hipertensión portal y muchas de las complicaciones de la enfermedad hepática, como la retención de líquidos y la hemorragia del esófago, están causadas por la presencia de esta hipertensión portal. Buenos días, doctora, compañeros de clase. Soy el bachiller Jesús Romero y ahora les voy a defender el punto de cambios morfofuncionales y etiopatogenia de la cirrosis hepática. En lo que sería la cirrosis hepática se define como una alteración crónica que se genera como consecuencia de múltiples agresiones que induce procesos inflamatorios en el hígado. Entonces, en lo que sería el desarrollo de la fisiopatología de la misma, comienza
con cambios morfológicos, con alteraciones difusas de la arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración. Se sabe que los cambios histológicos condicionan una distorsión vascular intrahepática y una reducción de la masa funcional hepática. La anterior conduce al desarrollo de la hipertensión portal e insuficiencia hepática, las cuales se manifiestan en complicaciones mayores tales como la asistitis o la asistis, hemorragia de tubo digestivo alto, ictericia y encefalopatía hepática. A lo largo del tiempo se ha estudiado que el daño hepático con base en una sola etiología causal, como el consumo crónico de alcohol, infecciones virales como el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, recientemente hígado graso no alcohólico, con lo que se han establecido estrategias específicas para el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Sin embargo, hay factores en los cuales influye el desarrollo avanzado o el desarrollo acelerado de la fibrosis o la cirrosis hepática, que serían los factores etiológicos y los factores ambientales. En el desarrollo del daño hepático, se ha notado que independientemente de la etiología, intervienen dos factores de suma importancia, que son la susceptibilidad genética del individuo y los factores ambientales que componen el entorno de dicha persona. De estos dos últimos, la alimentación y la actividad física juegan un papel determinante que va a conducir a una fibrogénesis lenta o acelerada. En lo que sería el caso de la cirrosis, en el desarrollo de la patología, vamos a tener que el inicio de esta va a comenzar con la alteración de la producción del colágeno de tipo 1 y 3, que se deposita en todo el lobulillo. Se encuentran alteraciones en las células endoteliales sinusoidales y todo esto provoca una gran alteración del flujo sanguíneo, por lo que la difusión de los solutos entre los hepatocitos y el plasma es deficiente, sobre todo el movimiento de proteína. En el caso serían, ejemplo, albumina, factores de coagulación y lipoproteínas. En las alteraciones más comunes morfofuncionales por la cirrosis hepática vamos a tener que es un proceso difuso caracterizado por el cambio estructural del hígado y los vasos que lo nutren, con formación de nódulos envueltos en fibrosis, que esto va a traer como consecuencia la reducción de la capacidad para fabricar proteínas, procesos hormonales normales, nutrientes, va a tener déficit para la hora de procesar o de detoxificar alcohol, medicamentos y toxinas. Buenos días, mi nombre es Pablo Subero y ahora yo voy a hablarles acerca de la asociación de las lesiones morfológicas y el cambio estructural que existe dentro del hígado con sus manifestaciones clínicas. Como bien sabrán, la cirrosis está caracterizada por fibrosis y la formación de nódulos en el hígado, que son zonas que están tratando de repararse para suplir la función que se ha perdido a través del daño acumulado, a través de la inflamación aguda. Secundaria a esta lesión crónica, se conduce a una alteración de la estructura hepática, o sea, de su propia organización lobular, en que le impide realizar sus funciones normales. Por eso, cuando existe cirrosis, el tejido cicatrizal no puede realizar las funciones típicas que realizarían los hepatocitos porque no tiene, los mecanismos necesarios para hacerlo. Así que ninguna de las funciones de las células hepáticas normales van a poder ser realizadas en las cantidades requeridas por el cuerpo. Y ello conduce a que una persona con esta patología vaya enfermando progresivamente a medida que va aumentando la cantidad de tejido cicatrizal. Una vez que ocurre un cambio agudo dentro del mismo, o sea, ya sea porque hay lesiones que están generando apoptosis dentro de los hepatocitos, en el caso de las hepatitis, o sea que hay una inflamación aguda que me va a generar la necrosis de lo mismo, ya sea por la causa etiológica propia, o sea, por los efectos citopáticos de un virus, o porque, o sea, el sistema inmune esté lesionando estas células que ya están inservibles. Eso me va a provocar a mí, o sea, a lo largo del tiempo, cambios dentro de las células hepáticas, porque todo está infiltrado
va a empezar a reclutar matriz extracelular para poder repararse a través de las células de Kupffer, que son las encargadas de la reparación del hígado. Y ello se va repitiendo como un círculo vicioso una y otra vez, va a generarme la completa cicatrización del tejido hepático. Al principio de la enfermedad, pues no van a haber grandes cambios, hablando de la cirrosis. Más que todo cuando se habla de una cirrosis que no es, por motivo de una enfermedad como las hepatitis víricas, sino más como en la cirrosis de origen alcohólico, en el que el paciente va acumulando poco a poco daño dentro del hígado y empieza este mismo a llenarse a través de la oxidación de los ácidos grasos dentro del mismo, porque el hígado es el encargado de hacer el proceso de degradación de los ácidos grasos. Se van acumulando estos dentro del tejido hepático, entre los hepatocitos. Inicialmente no se van a ver muchos cambios. Las lesiones que va a provocar la acumulación de los mismos se van a reflejar dentro de la clínica del paciente de manera silente, con el aumento de las aminotransferasas, de las gamma-glutiltransferasas, de las fosfatasas alcalinas y de las enzimas propias del hígado, que estas son liberadas por la lesión de los hepatocitos. Una vez que el paciente, ¿cómo decirlo?, sigue avanzando la enfermedad y se llega a una cirrosis en la que ya hay una gran porción del hígado que está lesionado, que hay mucho tejido cicatrizal, va a aumentar la presión del mismo, que puede aumentar de manera normal ya por la inflamación, porque hay mucha más sangre dentro de él. Hay una hiperemia activa y una éstasis de sangre dentro del hígado. Pero cuando se acumula mucha lesión, en el caso de la cirrosis, esta presión va a ser constante, lo que va a hacer que el gradiente de presión venoso hepático sea muy alto, sea mucho más alto de lo normal, y la sangre que está entrando a través del sistema porta tenga que regresarse, porque no puede vencer la presión de las venas hepáticas. A medida que van ocurriendo cambios dentro de la arquitectura de los hepatocitos, dentro del tejido hepático como tal, se va a hablar de distintas etapas en la cirrosis. Se habla de cirrosis compensada como la fase inicial de la enfermedad, en la que el hígado tiene gran cantidad de cicatrices por la lesión acumulada. Sin embargo, todavía puede realizar muchas de las funciones importantes, entre las que destacan la síntesis de proteína, el almacenamiento del glucógeno, entre otras. Y el paciente, por ello mismo, no tiene grandes síntomas, sus manifestaciones no son tan ruidosas. A pesar de que el hígado está dañado, las manifestaciones que tiene el mismo son silientes, como se nombró anteriormente. Más que todo vamos a poder detectar la cirrosis a través de la exploración seriada. Por ejemplo, un paciente que viene a consulta, medicina general, y se le piden una serie de estudios, de exámenes. Se le hacen las aminotransferasas y las gamma-glutilpeptidasas. Se nota que están aumentadas en volumen, que no deberían estar así. Y ya que estos son marcadores de lesión hepática, uno puede presumir que hay una lesión y puede pedir un método de imagen para descartar una lesión hepática importante. Puede verse en coloraciones amarillas, pigmentos ictéricos, en algunos pacientes a expensas de bilirrubina directa, que es la que está conjugada con glucurónico, es la que está a expensas de la función hepática como tal. También puede verse aumento total de la bilirrubina, por bilirrubina indirecta y conjugada, cuando ya está empezando a comprimirse estructuras aledañas, como el colédoco. Y ya tendríamos el aumento también de la bilirrubina con las pigmentaciones, gracias a que se están comprimiendo las vías biliares. De igual manera, el hígado va a estar aumentado en tamaño, así que a través de la palpación quizá pueda detectarse un pequeño aumento del tamaño en el hígado y en el vaso, porque el aumento de presión dentro del hígado está haciendo que la circulación colateral aumente el tamaño del vaso. Sin embargo, en la fase compensada de la enfermedad, rara vez vamos a encontrar lesiones varicosas como las que se encuentran
por ejemplo, en pacientes que presentan lesiones hemorroidales o varices esofágicas, que pueden llegar a causar hemorragias. Durante la fase avanzada de la enfermedad, tenemos una cirrosis que podemos decir que está descompensada, porque ya los mecanismos de reparación a través de las células de Kupffer ya son insuficientes como para poder, o sea, mantener funcional una porción de tejido hepático que, o sea, que cumpla con los requerimientos del cuerpo. Así que el hígado está tan dañado que no puede realizar funciones importantes para mantener el organismo de la persona en buen estado. Y los pacientes generalmente presentan una amplia gama de signos y de síntomas que, o sea, que son de alarma y que surgen de la combinación de la disfunción hepática y de la hipertensión portal que ya está instaurada, porque el gradiente de presión venosa hepático está muy aumentado, está muy por encima de los niveles normales. De esa manera empiezan a presentarse las manifestaciones típicas, como lo son la citis por acumulación de líquido en el abdomen, las hemorragias varicosas, que ahora sí se presentan porque la circulación colateral de sangre está afectando, o sea, está causando éstasis en los sistemas venosos que son conjuntos con el drenaje portal. Se puede presentar síndrome hepatorrenal y síndrome hepatopulmonar, o sea, o sea, ya son afectaciones que a través del hígado pueden llegarme a causar afecciones sistémicas importantes. De igual manera podemos encontrar pacientes descompensados porque la síntesis de proteínas es deficiente, así que vamos a tener, o sea, en niveles de gamma-globulinas y de inmunoglobulinas que no son lo suficientes como para que el cuerpo pueda realizar funciones inmunes o sea, básicas, por lo cual el paciente está susceptible a infecciones. Cuando esto ocurre, el paciente debe ser controlado por especialistas y, o sea, su cuidado debe ser extrema, o sea, de naturaleza extremadamente delicada. Por eso mismo y por la descompensación de los mecanismos inmunitarios puede presentarse dentro de las complicaciones también peritonitis bacteriana y en el caso de avanzar demasiado la enfermedad puede presentarse incluso en carcinoma hepatocelular. Gracias a los cambios que produce la cirrosis hepática, es posible que se desarrolle un síndrome hipertensivo gracias a las alteraciones hemodinámicas que se producen, bueno, durante la cirrosis hepática, ¿no? Como resultado de la fibrosis que se produce, una hipertensión portal puede producirse gracias al aumento de la resistencia al flujo portal, que por lo general se produce a nivel de los sinusoides hepáticos. Además de eso, la fibrosis perivenular de la vena central y la aparición de nódulos parenquimatosos que caracterizan a la cirrosis hepática pueden presionar la vena central, naturalmente causando el aumento de la presión portal. Durante la fibrosis además pueden producirse derivaciones entre la vena porta y la arteria hepática, de manera que se va a someter un sistema venoso que es de baja presión a un sistema arterial que es de alta presión. Y por lo tanto, pues obviamente va a aumentar, va a producirse una hipertensión portal. Además de eso, el depósito de fibras colágenas en el espacio de Dice, gracias a la activación de las células estrelladas, puede producir la obstrucción de las fenestraciones sinusoidales, de manera que se impide el intercambio libre de materiales que provienen de la sangre, lo que en última instancia va a generar una hipertensión sinusoidal que junto a la hipoluminemia van a producir la extravasación del líquido intravascular hacia el espacio de Dice. Además de eso, el líquido del intersticio hepático puede desplazarse hacia el peritoneo, de manera que causa una citis que, bueno, como sabemos, puede llegar a detectarse cuando la acumulación es de al menos 500 mililitros, pero sabemos que en la cavidad peritoneal puede acumularse grandes cantidades de líquido, ¿sí? Además de eso, al aumentar la presión portal, pueden aparecer derivaciones en los lugares donde la circulación portal y la sistémica comparten lechos capilares. De manera que, por ejemplo, en los vasos que rodean el recto pueden aparecer hemorroides, en la unión cardioesofágica pueden aparecer varices gastroesofágicas, lo cual es clínicamente muy relevante porque son estas varices gastroesofágicas las que pueden causar hemorragias masivas y por lo tanto pueden atentar contra la vida del paciente. También podemos mencionar la afectación del retroperitoneo y del ligamento falciforme del hígado. Pueden también afectar a los colaterales del hígado, a los colaterales del abdomen, de tal manera que se puede producir un signo que se conoce como cabeza de medusa en la pared abdominal.
sobre todo en lo que es la zona periumbilical. Como consecuencia también, ¿verdad?, de la hipertensión portal puede producirse la esplenomegalia debido a que se va a producir una congestión en este órgano. Y es posible que se produzca también la vasoconstricción sistémica, pudiendo llegar a causar un síndrome conocido como síndrome hepatorrenal, en donde va a existir una insuficiencia renal secundaria a la disminución del riego sanguíneo como consecuencia de la vasoconstricción secundaria a la insuficiencia hepática. Este síndrome se va a caracterizar porque va a haber una diuresis disminuida, que va a ser hiperosmolar y que van a haber altas concentraciones en la orina de ácido ureico y una baja concentración de sodio, lo que nos permite diferenciarlo de otras patologías como puede ser una necrosis tubular. Además también puede producirse hipertensión portal pulmonar, que es secundaria a la hipertensión portal, ya que al producirse la citis puede presionar el diafragma contra el pulmón, y además la hipertensión portal por lo general puede causar derrames pleurales. También puede producirse el síndrome hepatopulmonar, que se va a deber a la vasodilatación anómala de los vasos intrapulmonares, a los que les va a acompañar un flujo sanguíneo aumentado dentro del pulmón. Y el desequilibrio, se va a producir un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, lo que termina causando entonces una hipoxemia arterial grave, que en fases iniciales puede aliviarse con oxigenoterapia, pero que ya en fases más avanzadas el alivio es solamente parcial. Es un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de platipnea y por la ortodexia, que se trata de una caída de oxígeno en la sangre arterial cuando el paciente está erguido.